Quiero darles las bienvenidas acá a la Embajada de Brasil para esa iniciativa. Muchas gracias a la Fundación SIC, al profesor Rafael Bernal Castro, que está acá, al Ministerio de Salud. Gracias al laboratorio Bagó, que también contribuyen para este evento. Y muchas gracias a todos ustedes que están acá. Esa iniciativa es simbólica de un par de cosas importantes en el proceso de integración que estamos viviendo en la región y sobre todo entre Brasil y Argentina. Es la posibilidad de intercambio de conocimiento, de un intercambio gratuito, de un intercambio sobre temas de interés directo en los dos países, y es un puente que permite el conocimiento personal entre brasileños y argentinos. Y por eso el trabajo de la Fundación es parte de este proceso cotidiano que tenemos de trabajar por la integración entre los dos países y de América Latina en general. Este programa de entrevistas a distancia ha empezado en el 2009, ¿no? Y ya ha generado frutos importantes. La embajada se complace mucho de poder participar y espera que de acá en adelante se pueda hacer también más veces y se pone a disposición de la Fundación para que eso sea posible. El conocimiento médico por muchos años, por muchas décadas en la región mirábamos hacia afuera, ¿no? Y hoy la verdad es que se está consolidando nuestra región como también no solo una región que recibe conocimiento, pero una que produce conocimiento y que comparte conocimiento. Este proyecto es una pequeña contribución a eso y tiene esa dimensión muy importante. La integración regional es algo que se construye todos los días, yo decía, y cada uno de nosotros tiene su rol. No se puede tomar por asentado que va a pasar. Hay todavía sectores que piensan distinto, que miran hacia otros puntos del planeta, y los que creemos que las respuestas están acá, tenemos que trabajar por eso y seguir abriendo esos puentes y derribando ciertas barreras que todavía están ahí para la plena cooperación y la plena integración. Yo quiero agradecer al doctor Felipe Montes Pena, de la Universidad Federal Fluminense, que está ahí y que nos va a hablar de la prevalencia y repercusión de los síntomas depresivos en la insuficiencia cardíaca, y después se va a abrir para preguntas de ustedes. Y después, por gentileza de los laboratorios Bagó, va a haber una comida acá en el foyer. Así que espero que ustedes disfruten de esa iniciativa, que sea ilustrativa del tipo de cooperación que puede haber entre los dos países y que sea la primera en la embajada de una serie en los años que vienen. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. En nombre del Ministerio de Salud, en especial del secretario determinante de la Salud y Relaciones Sanitarias, Justo Villar, que me encomendó venir acá en representación del Ministerio, agradezco la invitación. Coincido que la integración en América Latina de hallazgos científicos y de información es muy importante. Necesitamos, y lo digo acá desde la visión, desde el Ministerio de Salud, mucho más información local en salud, y en muchas áreas también, pero especialmente en salud, que sea útil para el progreso académico, científico y también para una gestión sanitaria basada en evidencias. En este caso, la temática de hoy, la insuficiencia cardíaca, es una condición de creciente
incidencia y prevalencia, por el envejecimiento poblacional, por la mayor sobrevida a los tratamientos agudos que está existiendo en ambos países y en muchos países de la región también. Y esta condición va a contribuir cada vez más a una carga importante para nuestra sociedad, no solo para quienes lo padecen, sino para el propio sistema de salud y para sus familiares. Así que por tener la oportunidad de conocer y escuchar una experiencia de América Latina sobre el tema, y más que nada ligada a las comorbilidades, en este caso síndromes depresivos que empeoran el pronóstico y la evolución de esta condición, es más que bienvenido. Así que muchas gracias y espero que sea provechosa la entrevista para todos. Nada más. Bienvenidos, y lo digo en nombre de nuestra Fundación SIC y en nombre también de nuestro programa, del programa de Actualización Científica sin Exclusión. Este programa comenzó en el año 2008. Algunos amigos presentes aquí participaron de aquella primera reunión en la que fueron algunos pocos hospitales los que se hicieron presentes porque recién comenzaba. Un programa que se proponía lo que el ministro Vitelli acaba de denunciar en los conceptos esenciales, es decir, se proponía la difusión científica del conocimiento sin exclusiones, porque eso fue y es todavía, contra eso nosotros luchamos. El conocimiento aún es privilegio, es una condición privilegiada a la que acceden no precisamente todos los profesionales de la salud necesitados de poder contar con él en forma continua, sino que todavía acceden al conocimiento un sector reducido de la población profesional que en el campo de la biomedicina es, por cierto, abundante. Aquí ustedes habrán visto una placa que mencionaba que son alrededor de 2,5 millones los profesionales de la salud que alojan nuestra región hispano-luso parlante, compuesta por más de 400 millones de personas. Representamos una región del mundo privilegiada, no solamente por la cantidad de recursos naturales que poseemos, que es lo que más se difunde en el mundo, aquellas características relacionadas con la naturaleza que nos caracterizan, que nos difunden, ¿no?, desde el punto de vista turístico, paisajístico, la naturaleza. Nosotros también debemos tomar conciencia de que somos poseedores, ya en la medida que nos sepamos unir, de industrias, de recursos que son explotables a otros niveles, que somos capaces de unificar nuestros conocimientos científicos para ser más fuertes, más poderosos, para ser visibles, que hoy se utiliza mucho la palabra visible en el mundo, pero para ser visibles en el mundo, en estos últimos aspectos que acabo de mencionar, primero debemos ser visibles entre nosotros, es decir, encontrarnos no solamente en las declaraciones formales de los congresos, de las reuniones gubernamentales que son necesarias, pero no son las únicas que deben concretarse, sino también encontrarnos para poder producir ciencia y para avanzar con hechos concretos. La patria grande existe, pero evidentemente la patria grande sola, como ayer mencionaba alguna persona muy familiar a todos nosotros, por obra del Espíritu Santo no se concreta. A esta patria grande hay que concretarla sobre la base del esfuerzo y de la mancomunión de los países que hasta ahora fuimos separados por fronteras absurdas, por fronteras inventadas, por fronteras que hay que suprimir, y esta es una manera de hacerlo. Esta es la manera de hacerlo dentro del campo de la ciencia y específicamente en ella, en el campo de la biomedicina. El programa CICE, como yo les decía anteriormente, comenzó en 2008. Eran aproximadamente en sus comienzos 20 hospitales de la ciudad de Buenos Aires los que adherían a nuestro proyecto. Hoy son alrededor de 500 los hospitales de la Argentina. Y el programa CICE además ya comienza a sentar bases en
varios países de América Latina. En el caso de Brasil, este evento comenzaría a insertar el programa CICE en Brasil, pero no a insertarlo desde aquí, no, a que el programa CICE también sea brasileño, y que en algún momento el programa CICE discurra por Brasil, y no necesariamente porque nosotros lo impulsemos, sino porque se haga carne en Brasil, porque allí, como aquí y en todos los países de América Latina, la actualización científica de los profesionales debe ser sin exclusiones. Y esas barreras que limitan el conocimiento científico a un grupo selecto, nosotros queremos que esas barreras se supriman. Este evento se propone ese objetivo. Así que muchas gracias de parte nuestra y de la Embajada del Brasil en la Argentina, muchas gracias por acompañar este objetivo nuestro con la presencia que ustedes están haciendo aquí, y por supuesto a todos los que han sabido respaldar también activamente el emprendimiento. Muchas gracias. Quisiéramos invitar entonces a la mesa a los entrevistadores de hoy: doctor Leonardo Gilardi, coordinador científico de la Fundación SIC; doctor Raúl Bevacqua, director de la revista Insuficiencia Cardíaca; y doctor Marcelo Loyato, jefe del Comité de Docencia del Hospital J. Fernández. Buenos días a todos. Buenos días, doctor Pena. Bom dia para todos vocês aí também. Um prazer imenso falar com vocês. Es un gusto poder hablar con usted y poder tener la posibilidad de compartir esta experiencia y este conocimiento con los profesionales de ambas naciones. Certo. Quisiéramos dar comienzo un poco a la exposición, recordando que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad de prevalencia creciente en todo el mundo y en Iberoamérica en particular. ¿Podría, por favor, recordarnos cuáles son las principales características de la insuficiencia cardíaca? Bem, a insuficiência cardíaca é uma doença que caracteristicamente ela tem uma limitação importante da capacidade funcional, um quadro clínico característico baseado em dispneus expostos, edema nos membros inferiores, entre outras características como a frequência cardíaca de base elevada, entre outras. Essas são as características mais marcantes, mas a limitação na capacidade física do paciente é o que chama a atenção e que compromete a qualidade de vida do mesmo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Queríamos preguntarle cuál había sido el objetivo y la metodología del estudio que hicieron, del artículo este. Bem, este foi estudo prospectivo de pacientes hospitalizados por insuficiência cardíaca, em que avaliamos os dados clínicos, tratamento medicamentoso e aplicamos o questionário de Beck para sintomas depressivos nos 5 primeiros dias da internação, acompanhando esses pacientes até o fim da internação, sendo que o desfecho principal avaliado foi o óbito e correlacionando o grau dos sintomas depressivos com o óbito ao fim da internação. Doctor, ¿podría recordarnos las principales características del grupo de estudio, tanto las características demográficas como las características clínicas? Certo. A maioria, na nossa amostra, a maioria era do sexo feminino, sendo 63% da amostra do sexo feminino. A metade dos pacientes eram casados, em torno de 74% sabiam ler e escrever, levando em conta que 25% deles eram analfabetos, um dado que chama atenção. Menos da metade deles possuía renda regular, renda mensal regular, ou seja, a metade um pouco menos da metade não tinha nenhum tipo de renda durante o mês. Em relação à insuficiência cardíaca, a maioria estava em classe funcional 2 e 3,
A etiologia não isquêmica foi a mais comum entre os pacientes, sendo que dividimos ela em etiologia valvular com 28%, hipertensos com 43%, a etiologia alcoólica em apenas um paciente, assim como a miocardite e a etiologia diabética. En la experiencia, en el análisis de los datos de su trabajo, ¿pudo reconocerse alguna relación significativa entre la magnitud o la gravedad de los síntomas de distimia y depresión con la mortalidad por insuficiencia cardíaca? Sim, foi plenamente possível. Os pacientes com sintomas depressivos graves estavam correlacionados em grande parte com as classes funcionais 3 e 4, os estágios de risco com maior mortalidade. Estes resultados completam achados de outros autores. E, naturalmente, conforme a parte da metodologia do trabalho, conseguimos correlacionar os sintomas moderados e graves, sintomas depressivos moderados e graves, com maior mortalidade. Este dado não foi corroborado com sintomas depresivos em grau baixo. No, lo que el doctor nos dice es que fue posible relacionar los síntomas depresivos a los estudios que estaba haciendo y correlacionó síntomas depresivos moderados y graves, ¿no? Que no fueron detectados síntomas bajos, ¿no? Estos resultados que ustedes obtuvieron coinciden con experiencias previas de acuerdo a la bibliografía que está disponible, ya sea en la bibliografía extranjera con la bibliografía de nuestra región? Sim, sim. Esses dados contemplam sim, os achados de outros autores. Entretanto, temos que observar o seguinte: as características clínicas e demográficas dos nossos pacientes, eles diferem da população europeia e americana, naturalmente pela própria condição a condição socioeconômica da nossa população. Essa dificuldade na condição socioeconômica dificulta o tratamento. Perdón, lo que plantea el doctor Montespena es que los estudios que está desarrollando en Brasil corresponden a la investigación que otros investigadores de la región también desarrollan, aunque hay características clínicas y demográficas de la población brasileña que son diferentes y por ahí hay también pequeñas modificaciones en resultados que son determinados por esos elementos. Doctor, los estados distímicos que tienen esos pacientes, ¿por quién fue evaluado? ¿Por clínicos, psicólogos, cardiólogos, el internista, el residente? Na nossa metodologia. Por quê? O diagnóstico de depressão deveria ser avaliado por um psiquiatra, mas o questionário de Beck do tipo 2, ele avalia somente a presença dos sintomas depressivos, o que permitia que nós, clínicos e cardiologistas, pudéssemos avaliar a presença destes sintomas durante a internação do paciente. Diferente disso, se fizéssemos o diagnóstico de depressão, então aí sim, precisaríamos de um psiquiatra na abordagem do paciente. Lo que ha respondido el doctor Pena es que el diagnóstico, ¿no?, de la depresión debería ser hecho por un psiquiatra. El estudio fue hecho por medio de un cuestionario, entonces se avalió, ¿no?, apenas los síntomas de la depresión, de modo que clínicos y cardiólogos han detectado, ¿no?, esa enfermedad en los pacientes, pero para un diagnóstico más detallado, ¿no?, y más científico, por así decir, sería necesario involucrar también psiquiatras. Olá, me chamo Edilaine Rodrigues, sou psicóloga. Vou fazer a pergunta em português, depois em espanhol, está bem?
Eu gostaria de saber se os pacientes que tiveram este tipo de diagnóstico foram acompanhados depois, não somente pelo cardiologista, como por um psicólogo ou por um corpo psicossocial, ou psicanalista, ou psicólogo na institución. Bueno, mi pregunta es que me gustaría de saber si del doctor si este paciente que tuve este diagnóstico de depresión fue solamente acompañado por el cardiólogo o acompañado por el cuerpo de psicosocial con psicólogos o psicanalistas o un psiquiatra. Bem, durante a internação, esses pacientes foram somente tratados para insuficiência cardíaca. Aqueles que obtiveram alta, nós encaminhamos para tratamento com psicólogo e com psiquiatra, porque, obviamente, houve mortalidade, alguma mortalidade ao fim da internação, esses, obviamente, não puderam ser acompanhados. Entretanto, os outros, ao fim da internação, após a alta, foram encaminhados ao ambulatório de psiquiatria e ao psicólogo. Sim, houve abordagem, só que após a internação, não durante a internação. Lo que plantea el doctor es que hubo un acompañamiento después que los pacientes obtuvieron alta, no sé si es así que se dice, ¿no? Que salieron del hospital. Entonces ahí sí recibieron tratamiento psicológico y psiquiátrico, pero mientras estaban internados en el hospital, el tratamiento era básicamente para la insuficiencia cardíaca. Bueno, me voy a presentar, el doctor Montes Pena, yo soy el doctor Raúl Bevacqua, editor de la revista Insuficiencia Cardíaca. Gusto tenerlo presente acá. Y una de las preguntas es, ¿qué lo llevó a usted a elegir la escala de depresión de Beck para evaluar a estos pacientes? Ele perguntou o que é que levou o senhor a desenvolver a pesquisa com base na escala de depressão de Beck. O questionário de Beck hoje é o principal questionário utilizado na análise de sintomas depressivos. Existem outros questionários, como o de Montgomery, mas ele não é tão utilizado. O de Beck, ele simplesmente facilita todo o fluxo, porque o paciente responde a perguntas diretas. E ele dá a sensação de como está o grau do seu problema. E baseado numa escala de pontuação, nós definimos o grau de sintomas depressivos. E ele já é validado no Brasil. Outro ponto importante é utilizá-lo como ferramenta da pesquisa. El cuestionario Beck es el principal cuestionario utilizado, ¿no?, hoy para la identificación de los síntomas depresivos, y ese cuestionario posibilita a los pacientes que den una respuesta directa, ¿no? Y otra razón es que ese cuestionario ya es validado en Brasil. Bueno, doctor, yo le quería hacer otra pregunta. Después del trabajo, es decir, ¿qué conclusiones sacaron con respecto a la terapia del síndrome depresivo? Es decir, ¿qué fármacos son de utilidad para poder, a la audiencia poder manifestársela? Quais são as conclusões do resultado da terapia e qual a utilidade de remédios, não é, no tratamento dos sintomas depressivos? Em relação ao resultado da terapia, muitos pacientes obtiveram melhora em relação aos sintomas depressivos. Eles simplesmente passaram dos sintomas depressivos de grau moderado para leve. Entretanto, os graves, a gente tinha muita dificuldade em tratá-los, porque além de eles estarem muito limitados pela doença, eles já desacreditavam no tratamento, o que dificultava muito a abordagem. Em relação à continuidade do tratamento, aqueles que obtiveram bons resultados, que foram bastante, hoje eles ainda acompanham a nível ambulatorial com a cardiologia e mantém também o acompanhamento com a psiquiatria. Em relação a medicamentos, os medicamentos utilizados, a gente, em contato com a psiquiatria, os medicamentos mais utilizados foram os antidepressivos, não os antigos, como os tricíclicos, mas sim a sertralina, que é atualmente o medicamento antidepressivo mais indicado na doença cardiovascular.
Los pacientes obtuvieron mejoras, ¿no?, con la terapia. Los que presentaban grado moderado de síntomas de depresión pasaron a un grado liviano. Fue más difícil trabajar con los que presentaban un grado más allá del moderado, ¿no? Sobre todo porque los pacientes ahí ya estaban desacreditados también del propio tratamiento. Los que sí obtuvieron un buen resultado siguieron, la grande mayoría, con la terapia, y con respecto a los medicamentos utilizaron antidepresivos, serotonina, ¿sí?, que es el más indicado también para pacientes que presentan un cuadro de enfermedad cardiológica. Doctor, sabemos que por el solo hecho de que un paciente sea internado, probablemente surjan síntomas de distimia o síntomas depresivos, aunque no más sean leves. ¿Cómo es posible eliminar esa variable de confusión dentro de lo que es el análisis para entender la repercusión de la distimia o de la depresión sobre la insuficiencia cardíaca? Pergunta é que normalmente os pacientes apresentam já, ao ter uma doença, um certo grau de depressão ou melancolia. Então, como separar distemia, não sei se esse é um termo técnico, da depressão propriamente dita, não é? De um sentimento que a pessoa está doente, então já se sente abatida, e de um sintoma clínico propriamente depressivo. Bem, neste caso, o questionário foi aplicado até 5 dias do início da internação. Nos 5 primeiros dias da internação, ele foi submetido ao questionário de Beck. E, ao fim disso, para evitar vieses, nós submetemos os dados encontrados a um modelo de regressão logística, para evitar essa confusão na interpretação de resultados. Daí, obtivemos resultados que vimos os preditores dos sintomas depressivos, que era a presença do sexo feminino, os pacientes que viviam sozinhos e os pacientes com etiologia isquêmica. Ok? Então, o que acontece? Para poder diferenciar a presença dos sintomas depressivos por uma internação e pela insuficiência cardíaca, nós utilizamos esse modelo para poder diferenciar. E basicamente isso é a resposta. Basicamente isso. Não vejo nada para complementar. El cuestionario fue aplicado hasta 5 días después de la internación, ¿no? Además de eso, los pacientes fueron sometidos a un modelo de regresión, ¿no? Y con eso obtuvieron datos que permitieron separar, ¿no?, un estado de confusión por estar mal o enfermo de un cuadro clínico que indicaba síntomas de depresión propiamente dita. E outro dado a complementar com eles, Ana Paula, não houve diferença entre a quantidade de pacientes com classe funcional 2, 3 e 4 entre os pacientes que tinham e não tinham sintomas depressivos. Os dois grupos foram comparados e ambos tinham a mesma classe funcional, a mesma quantidade. Ou seja, que não houve diferença entre pacientes com sintomas 2, 3 e 4 e... Os grupos avaliados. Isso. Os pacientes com e sem sintomas depressivos, eles não tiveram diferença entre a classe funcional. A comparação estatística não mostrou diferença. Que la estadística no mostró diferencia entre los pacientes que tuvieron síntomas 2, 3 y 4 de depresión y los que no tuvieron. Un modelo de regresión logística, es lo que estaba describiendo recién, que no encontraron diferencias significativas según estas variables de confusión que fue contando para inducir lo que es depresión. Doctor, una pregunta que por ahí tiene cierta relevancia
digamos, en lo que es economía de la salud, la prevalencia de los síntomas depresivos es muy elevada en la población general y al mismo tiempo la incidencia de insuficiencia cardíaca es cada vez más alta. El hecho de que las dos enfermedades estén asociadas o vinculadas en muchas de sus manifestaciones puede tener repercusiones sobre la economía de la salud o sobre lo que es la rentabilidad del tratamiento. A associação das duas doenças, entre insuficiência cardíaca e depressão, podem ter repercussão sobre a economia da saúde? Se você puder falar com frases curtas, me ajuda também, Felipe. Com certeza. A limitação funcional grave da doença impede esses pacientes de voltarem ao trabalho. Isso, naturalmente, cria um grande custo para o Instituto de Saúde Social, gerando custos, porque esses pacientes não estão no trabalho e passam a receber do governo. E eles não têm perspectiva de retornar ao trabalho, tornando-se um trabalhador que não gera mais produtividade nenhuma para a economia. Sí, hay un impacto importante porque los pacientes no pueden volver a trabajar inmediatamente, entonces eso implica un gran costo social y las personas dejan de trabajar, dejan de producir y pasan a depender muchas veces del gobierno para recibir algún tipo de subsidio. Doctor, ¿cuál fue el factor de riesgo más prevalente y más importante associado à depressão? Qual foi o fator de risco mais importante na prevalência da depressão? O fator que mais foi importante? Bem, na regressão logística, o que mais chamou a atenção foi o sexo. O sexo feminino foi o que mais influenciou, o que mais estatisticamente teve maior correlação com a presença dos sintomas depresivos. Lo que pudieron identificar es que la incidencia de la depresión no fue más alta en el sexo femenino, fueron más vulnerables a esos síntomas. Doctor Montespena, dada la relación entre los síntomas depresivos y la insuficiencia cardíaca, ¿tienen evaluado realizar estudios doble ciego sobre el tratamiento en todo paciente con insuficiencia cardíaca antidepresivo? Felipe, o que perguntam é se estima fazer uma análise que se chama double blind, que consiste em não dizer para o paciente qual tratamento ao qual ele está sendo submetido. Sim, entendi a pergunta. No caso, ele quer um estudo duplo cego, no caso, né? No caso, ainda não está previsto, não. Nós já temos a metodologia escrita já, mas a fase de execução ainda não foi prevista ainda para quando. Nós estamos atualmente no nosso centro com 3 clinical trials acontecendo. Então, a gente ainda está deixando isso para depois da metade de 2012. Sí, se prevé, ¿no?, esa metodología. Ya hay, bueno, está prevista, pero todavía no se empezó la ejecución. Se estima que a mitad de 2012 podrán empezar a utilizar ese método doble ciego. Doctor, ustedes internaron pacientes con insuficiencia cardíaca, unos con depresión y a otros no con tanta depresión, la propia depresión de la internación. La evolución de esos pacientes que tenían insuficiencia cardíaca sin distimia, ¿cómo fue con respecto a los pacientes que tenían depresión e insuficiencia cardíaca? Foram internados pacientes com insuficiência cardíaca e alguns tinham depressão e outros não. A segunda parte da pergunta é... La evolución, ¿cómo fue de algunos? Não,
Se houve diferença na evolução, então, do tratamento da insuficiência cardíaca entre os pacientes que tinham depressão e dos que não tinham depressão? A princípio, nenhum deles internou com diagnóstico de depressão. Nenhum deles usava qualquer tipo de tratamento antidepressivo. Nós identificamos, a partir da internação, a presença dos sintomas depressivos. Nenhum paciente havia diagnóstico prévio de depressão com nenhum deles no ato da internação. Ninguno de los pacientes fue internado por la depresión, ¿no? Lo que los llevó al hospital fue la insuficiencia cardíaca. Pero creo que quedó la duda si en la evolución, aunque no haya sido por la depresión, si en la evolución de la cura de la enfermedad hubo impacto, ¿verdad? O que se quer saber, Felipe, é se, está bem que nenhum paciente foi internado por depressão, mas no tratamento da insuficiência cardíaca, como é que a depressão influenciou? Bem, a depressão influencia muito, porque esses pacientes passam a não colaborar com o tratamento. Alguns deles até se recusam a tomar medicamentos, por simplesmente acharem que vão morrer. Então, antes de qualquer abordagem psiquiátrica, a gente já tentava, na parte do convencimento, conversando com o paciente, tentando convencer ele que o tratamento poderia melhorá-lo e ele voltar para o convívio social. Los síntomas depresivos afectan mucho el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, sobre todo porque los pacientes muchas veces no colaboran con el tratamiento, no para curarse de la depresión, porque no creen en el medicamento, creen que se van a morir. Entonces los médicos trabajan con base al convencimiento, ¿no? Diciendo que le va a hacer bien, que es válido, pero sí afecta mucho en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Alguna pregunta del auditorio? Na verdade, é uma inquietação. Por que foi descartada, então, a possibilidade de ter um acompanhamento psicológico durante o tratamento, já que é percebido que os pacientes não estavam disponíveis a colaborar com o tratamento cardiológico? É uma questão que é prática, ou seja, mesmo que fosse detectado isso e mesmo que utilizasse uma tabela de Becker, você poderia buscar uma coisa alternativa, ou quem sabe fazer um estudo paralelo com dois grupos, um grupo que está tendo o acompanhamento somente cardiológico e um outro grupo com cardiológico e psicológico. Bom, mas isso é uma questão. Em realidade, a coisa que planteei foi que, para mim, me parece estranho que durante este proceso de acompañamiento en esta pesquisa, en esta investigación, porque mientras él estaba corriendo no hubo un acompañamiento psicológico, ya que fue percibido que los pacientes no participaban, tampoco querían colaborar con el tratamiento. Entonces planteé por qué no, porque también no fue... Porque tampoco fue interesante hacer dos grupos, pacientes que estaban teniendo apenas solamente acompañamiento cardiológico, el otro grupo que tuviera un acompañamiento psicológico y cardiológico juntos. Na verdade, já está sendo trabalhado nessa parte. Nós só fomos fiéis à metodologia inicialmente aprovada pelo Comitê de Ética, mas posteriormente ao fim do trabalho, já estamos trabalhando, inclusive temos quase os resultados prontos da comparação exatamente que eles estão solicitando, que é entre o tratamento cardiológico unicamente e o tratamento psiquiátrico concomitante. Já estamos os pacientes que tiveram sobrevivido após o fim do trabalho, eles passaram a ser acompanhados e randomizados por sorteio para acompanhamento cardiológico somente ou paralelo ao tratamento psiquiátrico. No caso, uma abordagem multidisciplinar. Ya está siendo realizado ese trabajo, ¿no?
de hacer el acompañamiento cardiológico y psiquiátrico, psicológico en paralelo, pero para ese trabajo utilizaron la metodología que había sido aprobada por el Comité de Ética, ¿no? Pero ya sí están haciendo los trabajos paralelos de cardiología y psiquiatría. Sí, buenos días, doctor Gropa, Laboratorio Magó. Quería consultar, usted dijo, doctor, que se utilizaron inhibidores de recaptación selectivos de serotonina. Quería saber qué tipo de medicamentos se utilizaron, si hubo diferencias entre ellos en la performance y, por otro lado, si hubo efectos colaterales referidos a hipertensión o a otros tipos de inconvenientes cardiovasculares y qué diferencia hubo entre ellos. Felipe, você mencionou a utilização de serotonina. Então a pergunta é, se houve a utilização de outros tipos de medicamento e quais foram as diferenças encontradas eventualmente na utilização desses diferentes medicamentos, então, e quais os efeitos colaterais com base na insuficiência cardíaca? Bem, basicamente, utilizamos só os inibidores de recaptação da serotonina. Não utilizamos outra classe, até porque, baseado na literatura, o melhor efeito é desses medicamentos, além de serem acessíveis à população. Nós não propomos nenhum tipo de medicamento, até de custo mais elevado, exatamente porque nós queríamos que esse paciente tivesse acesso ao medicamento após a alta. E efeitos colaterais dos índices foram muito baixos, não me chamou atenção nenhum. E nenhum paciente foi suspenso do tratamento por conta do uso dos medicamentos. Não houve nenhum tipo de reação, de efeito colateral grave que justificasse a suspensão do medicamento. Apenas efeitos colaterais simples de tratamento medicamentoso comum. Solo se utilizó los inhibidores, ¿no?, de serotonina porque es el que presentó el mejor efecto y además la cuestión muy importante que ese medicamento es accesible en términos económicos a la mayor parte de los pacientes, de la población, ¿no? Con respecto a los efectos colaterales, no hubo nada que llamara la atención. No hubo reacciones importantes que han demandado la suspensión, ¿no?, del tratamiento. Hubo sí efectos simples que fueron tratados con procedimientos ahí de rutina. Quería preguntarle, aparte de los tratamientos farmacológicos, y pienso que también psiquiátricos que se realizaron en estos pacientes, ¿hubo algunas actividades más que tratamientos sobre la influencia que hubo en sus actividades sociales, las pérdidas de trabajo y me imagino también en otras áreas? ¿Qué trabajos se hicieron para que esas personas pudieran insertarse nuevamente a sus actividades cotidianas, como los trabajos? Y si se hicieron, ¿qué resultados hubo? Além dos tratamentos farmacológicos, a pergunta é se houve outros tipos de atividade ou de iniciativas para reinserção social do paciente, para que voltasse à vida normal. No caso, existe um grupo que chama-se Coração Valente, em que os pacientes frequentam esse grupo recebendo palestras sobre a doença, sobre as características e complicações da doença. E lá eles conversam entre eles e conosco, tirando dúvidas do que eles podem, do que eles não podem, quando fazer e como fazer, para poder viver melhor com a doença. Isso facilita a reinserção deles no meio social, porque eles passam a se conhecer melhor quando voltam ao meio social, facilitando até o tratamento da doença. Esse grupo funciona dentro do hospital? Só para eu entender, para poder traduzir. O grupo chama-se Coração Valente. E ele funciona dentro do hospital? Isso. Os pacientes vão ao hospital uma vez por semana para assistir palestras sobre a doença.
Hay, bueno, donde trabaja, ¿no, doctor Pena? Hay un grupo que se llama Corazón Valiente y que reúne a los pacientes que tuvieron problemas una vez por semana. Entonces, en esas sesiones pueden hablar de características y complicaciones de la enfermedad y también qué hacer y cómo hacer para lidiar con los síntomas, cómo volver a la rutina, y eso ayuda a los pacientes a entender y volver a su cotidiano. Doctor, dados estos resultados, ¿cree que puede ser importante aumentar la formación o la capacitación en salud mental de médicos clínicos, médicos internistas, cardiólogos, médicos de familia? Tendo em conta esses estudos, é importante aumentar a capacitação em saúde mental de clínicos, cardiologistas e profissionais que lidam com insuficiência cardíaca? Sim, isso é um item importantíssimo. É porque, basicamente, em muitos casos, as pessoas relegam ao tratamento médico restrito à especialidade que exerce, restrito somente à cardiologia, à endocrinologia, entre outros. Mas não, o paciente agora tem que ser visto como um todo, numa visão holística, para poder tentar fazer essa abordagem precoce ao sintoma depressivo e tentar tratá-lo precocemente, juntamente com, não sozinho, ou entregá-lo somente ao psiquiatra, mas tratar junto com o psiquiatra, junto com o psicólogo. Uma abordagem multidisciplinar que é importantíssima. E o clínico tem que estar capacitado, assim como o cardiologista, para poder reconhecer a presença desse tipo de mal. Es un ítem importantísimo porque en muchos casos el tratamiento se restringe a la especialidad, ¿no?, del síntoma más evidente, pero los pacientes tienen que ser tratados de manera multidisciplinaria, de una manera holística, ¿no? Y por eso los clínicos, los cardiólogos tienen sí que estar cada vez más capacitados para poder identificar que hay esa clase de problema. Doctor, en el mismo caso que tenga la insuficiencia cardíaca, es decir, la funcionalidad del corazón, grado 2, grado 3, es decir, que tenga la misma incapacidad, aquellos pacientes que fueron tratados de la depresión, ¿mejoraron realmente la capacidad funcional en el lapso que tuvo de tratamiento, por supuesto, o después a continuación? Si cambió la incapacidad funcional cardíaca después del tratamiento de la depresión? Houve uma mudança ou uma melhora, né, uma piora na capacidade funcional cardíaca dos pacientes que foram tratados da depressão? Olha, a capacidade funcional mudou apenas discretamente. O que, na verdade, mudou foi a vontade do paciente em se tratar. Então, isso posteriormente trouxe uma melhora de capacidade funcional. Mas tratar diretamente o sintoma depressivo com medicamento não traz melhora da insuficiência cardíaca, mas sim a colaboração do paciente no tratamento. Sim, e isso trouxe a melhora da classe funcional da insuficiência cardíaca. Isso era perceptível. Tratar directamente la depresión no trae la mejora cardíaca. Lo que sí se pudo percibir es que una vez que el paciente es tratado, recibe el tratamiento, ¿no?, contra la depresión, se nota ganas, ¿no?, de que el paciente esté mejor. Entonces hay como una consecuencia de su bienestar, hay mejoras en el cuadro cardíaco. Por la que nos comenta el doctor, es realmente muy interesante la manera de encarar al paciente. Gracias. Ahora, a mí me surge una duda, que es la que aparece a veces en nuestros hospitales. La idea actual con el Departamento de Salud Mental y el entusiasmo de muchos docentes por enseñar a los alumnos, vemos que siempre va a haber un equipo de salud mental acompañando las patologías
tomadas como solo clínicas de nuestros colegas. Y pensamos que es una especie de división algo arbitraria, porque tenemos el paciente visto clínicamente, el paciente psíquicamente, como si fuera una modalidad cartesiana, ¿no? Es decir, lo físico, lo mental, muy separado. La idea es que hay cada vez más equipos de salud mental en las salas de clínica, donde no solo los pacientes con insuficiencia cardíaca, sino en otras patologías, que están acompañando permanentemente a los pacientes. Por ejemplo, un paciente que tiene tal patología, durante una época la familia no lo viene a ver al hospital, no lo visita. Ese paciente tiene un cuadro depresivo reactivo, tiene un cuadro adaptativo difícil a veces de entender. Por eso, me gustaría saber si no sería interesante algún intercambio o que se viera la posibilidad de tener un equipo permanente de psiquiatras, de psicólogos, de terapistas, etcétera, que siguieran a todos los pacientes, por ejemplo, una vez por semana de modo habitual, como lo hemos hecho y proyectamos que se haga en muchos hospitales. Lo hemos hecho en clínicas, por ejemplo, sin duda, y ya que el doctor es del Fernández, lo hemos hecho en el Fernández cuando teníamos allí la cátedra. Es decir, que no se escape la patología de uno u outro lado. O comentário que é muito interessante, essa visão holística e multidisciplinar do paciente, e a senhora comentava que no hospital onde ela trabalha, que houve a experiência de que uma equipe de saúde mental acompanhasse profissionais que estavam dedicados a determinadas patologias, e que às vezes isso era arbitrário, não era permanente. Então, a ideia é que houvesse cada vez mais equipes de saúde mental nas salas, não é, para acompanhar as diferentes doenças. E, por exemplo, citou o exemplo de pacientes que acabam desenvolvendo uma depressão reativa porque a família não vai visitá-lo no hospital. Então, a pergunta é, não seria interessante que houvesse equipes permanentes de psiquiatria, não é, e de psicólogos e de profissionais de saúde mental que acompanhassem os pacientes, por exemplo, uma vez por semana em todos os hospitais? Sim, eu considero isso uma ideia formidável. A limitação atual para isso é o custo. Quando a gente fala a nível de paciente do Sistema Único de Saúde, o Sistema Público de Saúde, e isso não é coberto pelo sistema de saúde, a gente passa a ter limitação na implantação desse tipo de ideia. Então, esse é um programa ainda a ser cogitado, obviamente é muito interessante, mas ainda tem limitação pelo custo. O sistema público não custeia esse tipo de tratamento. Então, nós vamos precisar ainda idealizar um programa e implantar esse tipo de programa, coisa que não existe aqui nos hospitais brasileiros. Comumente, não. La idea es formidable, lo que hay es una limitación por el costo, ¿no? Que el Sistema Único de Salud en Brasil, que posibilita que las personas reciban tratamiento de manera sin cargo económico, bueno, no paga esa clase de acompañamiento. Entonces, eso tendría que ser idealizado, ¿no?, para hacer un programa y ser implementado en los hospitales. La idea es buena, pero hay la limitación del costo. Buen día. Entonces, dado que no se puede afrontar el costo económico que requiere el tratamiento de insuficiencia cardíaca, junto con el Departamento de Salud Mental que puede acompañar a los pacientes, lo mejor que se podría hacer sería capacitar al equipo de médicos clínicos, cardiólogos, intensivistas, de modo tal que puedan acompañar mejor a estos tipos de pacientes e mejorar la evolução. É um comentário, então, já que não se pode agora, não é, superar de imediato o custo econômico que implicaria a presença de um grupo permanente de psiquiatria, de psicologia,
não é? Uma ideia é capacitar as equipes que estão trabalhando com os pacientes para que possam lidar com essa questão da melhor maneira possível. Concordo perfeitamente, concordo mesmo. Inclusive, já tem 2 profissionais já na equipe que abordam muito bem fazendo isso porque obtiveram treinamento específico para isso, mas o restante ainda não possui. El doctor Pena está de acuerdo, cree que esa es la idea y bueno, cita el ejemplo de su equipo donde 2 médicos ahora fueron entrenados y capacitados para trabajar con esos pacientes que presentan los síntomas depresivos. Si nosotros trabajamos continuamente con un equipo de salud, no sé, Brasil creo que debe tener una independencia por los costos económicos, me parece, por lo que dijo el doctor Mena. Aqui, se comenta que aqui nos hospitais da Argentina, nos hospitais públicos, há um acompanhamento constante de equipes de saúde mental, não é, com as demais especialidades. E a questão é, no Brasil é tão diferente isso devido ao custo, que nos hospitais públicos não há esse serviço de maneira permanente? Bem, na verdade não. O nosso sistema de saúde hoje vive uma situação muito grave. A remuneração é extremamente baixa e irrisória, e há inclusive dificuldade até em conseguir profissionais para as áreas básicas. Diferente do que é pregado pela política, a situação é muito complicada aqui atualmente. Então, a gente só consegue esse tipo de abordagem quando toca no tema projeto de pesquisa, quando a gente toca em pesquisa, porque a pesquisa, muitas vezes, existe apoio para tratamento diário, realmente não está tendo apoio, é mais complicado. A gente só consegue mediante parecer, quando pede um parecer para o especialista, ele vai lá unicamente uma vez e só retorna quando solicitado novamente. El sistema de salud brasileño, que dice el doctor Pena, vive una situación grave y complicada en ese momento, más allá de los discursos políticos, que las cosas mejoran. Lo que se ve es que los salarios todavía son muy bajos, incluso es difícil conseguir médicos especialistas en áreas consideradas básicas, ¿no? Que la cuestión es tan delicada que solamente cuando hay un proyecto de pesquisa como lo que él, ¿no?, ha realizado, es que se logra, ¿no?, hacer esa clase de análisis y de estudio, y ahí sí se puede solicitar un parecer de un especialista para identificar síntomas depresivos, pero la situación desgraciadamente en Brasil es más complicada de la que se vive acá en Argentina. Doctor, tomando en cuenta que esta entrevista y estos contenidos están dirigidos sobre todo a los médicos más jóvenes o a los profesionales de la salud que están en formación, a modo de conclusión, ¿qué mensaje puede transmitir sobre los resultados de este trabajo para la práctica de todos los días en el hospital? Já que essa iniciativa das entrevistas científicas está voltada basicamente a profissionais jovens que estão na etapa de capacitação, qual é então a conclusão, não é, os resultados que essas práticas, que a prática que tem sido aí desenvolvida por sua equipe pode apresentar? Bem, que a insuficiência cardíaca não pode ser tratada somente pelo cardiologista. Existem vários dos pontos a serem abordados. No meu caso, eu tenho citado sobre os sintomas depressivos. Então, um acompanhamento com a presença de psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais é extremamente importante. Esses pacientes têm necessidades que estão além da própria doença dele. O fato de não ter renda, o fato de não ter um acompanhante que possa conversar todos os dias, tudo isso influencia no desfecho final do paciente. Então, por isso que eu considero importante, e como mensagem para outros colegas, que vejam o paciente além da própria doença. Porque existe muito mais além da doença influenciando o desfecho clínico dele. Bueno, lo que el doctor Montes Penas pudo no avaliar de sus estudios es que
hay muchos factores que inciden, ¿no?, en la depresión, sea la renta que recibe, si tiene o no empleo, si tiene o no familia o acompañante. Entonces todo termina por sumarse al cuadro no final. Y el mensaje que puede dejar a los jóvenes profesionales es que vean el paciente, ¿no?, más allá de su problema más evidente, que entiendan el paciente como una entidad más compleja y que tiene que ser tratada de manera integrada. En nombre de todos los presentes, no queremos dejar de darle las gracias por su amabilidad, por su tiempo y por lo valioso de los contenidos. Realmente muchas gracias. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus.